El siguiente programa es apto para toda la familia. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Todo lo que deseas ahorrando es posible. La confianza y respaldo de Banco Atlántida. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presenta. En las últimas horas, el titular del Parlamento hondureño, el doctor Mauricio Oliva, determinó, después de reunirse con los gremios de salud y educación, suspender temporalmente el debate de la discusión y aprobación de la ley de reestructuración y transformación de los sistemas tanto de salud como de educación. La dirigencia obrera, los sindicatos de salud y educación llegaron puntuales a la cita con el doctor Mauricio Oliva, quien se hizo acompañar de varios miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Este polémico proyecto de ley enviado por la Casa de Gobierno ha encendido las alertas en la población hondureña, especialmente en los que laboran tanto en salud como educación. Hoy nos preguntamos, ¿reestructuración es sinónimo de despidos tanto en salud o en educación? Yo me planteo esa interrogante porque ayer aquí en el Foro de Canal 10, dirigentes obreros y también gremios de educación calificaban lo que querían hacer en el Congreso como una masacre laboral. Pero hoy nos acompaña en el Foro de Canal 10 la titular de la Secretaría de Salud, la ministra Alba Consuelo Flores, quien atendió el llamado del Foro de Canal 10, y eso lo queremos agradecer y también la queremos felicitar porque ella siempre ha estado atenta a atender a los medios de comunicación, valga el juego de palabras. Inicio saludando a mis panelistas, en principio a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Buenos días, ministra. Buenos días, Eric. Encantada de estar aquí en este foro compartiendo con distinguidos panelistas, así es que contento también de poder aclarar algunos conceptos sobre toda esta temática que se ha estado discutiendo precisamente esta semana y que estamos hablando de reestructuración del sistema, así es que vamos a hablar de temas importantes. Saludo al diputado del Partido Liberal, Juan Carlos Elvir, porque la bancada del Partido Liberal en horas de la noche también hizo una conferencia de prensa en torno a este tema de la reestructuración y transformación en salud. Buenos días, diputado Elvir. Muchas gracias, es un honor compartir este prestigioso panel y obviamente también intentando aportar con respecto a la situación de lo que puede ser algo que en el tema de educación y salud sirve mucho a la comunidad. Saludo al dirigente obrero y también al dirigente sindical, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe, Elvin Canales. Buenos días, Elvin. Buenos días, muchas gracias por el espacio y gracias por compartir junto a la ministra y al amigo diputado. Es un día importante y siempre he dicho que los días cuando amanecen y uno dice es un día de bendición. Dios tiene el propósito para nuestras vidas. Bueno, estamos esperando la presencia de la diputada del Partido Nacional, la doctora Ariana Vanegas, quien es miembro de esta comisión de dictamen del Parlamento hondureño que se nombró para la discusión previa de este polémico proyecto de ley. Quiero presentarle ahora brevemente una pequeña declaración del doctor Mauricio Oliva, cuando anunciaba que se suspendía temporalmente el debate y aprobación de la ley de reestructuración y transformación de salud y educación. En mi calidad de presidente del Congreso y por las atribuciones que la Constitución me brinda, decidí suspender la discusión de dicha ley mientras no se llegasen a la socialización adecuada y la construcción de consensos necesarios para obtener el mejor instrumento normativo posible. Hemos escuchado las inquietudes de los distintos actores involucrados en este tema y puedo decirles con satisfacción que siento que hay un buen ambiente para continuar el proceso de acercamiento entre las partes para atender el mejor de los resultados. Agradezco la presencia
de los que tuvieron la gentileza de acudir hoy en la mañana, la altura de su comportamiento, la objetividad de sus opiniones y sobre todo la enorme disponibilidad patriótica que tienen de construir mejores instituciones para el país. Lo manifestado por el doctor Mauricio Oliva. En principio, Elvin Canales, como presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe, ¿ustedes cómo reciben esta determinación asumida por el titular del Parlamento hondureño de suspender temporalmente el debate y aprobación de esta normativa? Bueno, no podemos negar nosotros que el espacio, los espacios que se han brindado desde el Congreso Nacional son importantes para el tema que estamos tratando hoy, que es un tema de conflictividad a nivel nacional. Usted lo ha podido estar viendo durante este proceso de estos días. Y no podemos negar que las grandes oportunidades de los retos para los hombres y mujeres que somos los que conllugamos la situación de salud y educación son importantes. También tenemos que decir que en esta reunión, ¿cómo se llama? Y lo decía el presidente del Congreso, hubieron diferentes pronunciamientos de las diferentes dirigencias que conllevaban, ¿cómo se llama?, a decirlo claramente que somos de criterio que ya hay leyes, ¿verdad?, tanto en el área de la salud como en la educación, para poder, ¿cómo se llama?, darle un giro diferente. Y nosotros vamos a decirlo hoy categóricamente, creemos que la ministra puede hacer cosas mejores de los anteriores que se fueron, y que debe hacerse conjunto a las organizaciones gremiales y sindicales a nivel nacional para poder realmente buscar los mejores acercamientos y la transformación viene, y lo decíamos ayer, ahí están las leyes, la ley de servicio civil, la ley del Código del Trabajo, y si en un momento hay que aplicar algún término de esto, la ministra está facultada como autoridad máxima de la Secretaría de Salud para hacer los procedimientos que la ley ya le establece. Por eso decíamos nosotros ayer, no era necesaria esta ley. No era necesaria esta ley porque ya tenemos leyes nosotros que conllevan a que la administración puede cambiar. Si lo que debe haber es voluntad política para poderlo hacer, de ambas partes, tanto por parte de la ministra, pero también por parte de nosotros, la clase trabajadora, que somos realmente los que conocemos a fondo qué está pasando en el área de la salud, que es nuestro campo en trabajo de varios años. Me quedo con esa premisa de Elvin Canales, calificando como innecesaria una ley para reestructurar y transformar salud, porque para él ya existen los mecanismos legales, pero más adelante la ministra nos dirá si se requiere o no. En principio, ministra, ¿cómo valora? Porque hemos visto que hay una urgencia de parte del Ejecutivo, porque este proyecto de ley nace en el Ejecutivo, no nace en el Congreso, para reestructurar y transformar salud y educación, pero hoy el tema es salud. En principio, ¿fue acertada la decisión del titular del Parlamento hondureño o sienten ustedes que esto se paraliza y que se tiene que ir más rápido? Bueno, yo creo que es importante conocer la génesis del tema, el espíritu de ese decreto, por qué el presidente de la República toma esa iniciativa. Cuando se nos llamó como comisión, lo primero que nosotros hicimos fue un diagnóstico dentro de la Secretaría de Salud y luego elaboramos un plan de acción. Ese plan de acción nos llevaba a tomar algunas decisiones importantes que iban encaminadas a revisar el modelo de salud que en este momento tenemos, y ese modelo de salud tiene un enfoque para impulsar todo el tema de atención primaria. Pero resulta que el manual, por ejemplo, de organización y funciones, más la ley de servicio civil, como data de hace tantas décadas, estos manuales y tanto la ley de servicio civil no se ha actualizado. Nosotros, para poder impulsar todo ese tema de atención primaria, nos mirábamos en las grandes dificultades. ¿Por qué? Y yo le explicaba esto a la dirigencia sindical del área de salud, que en este momento nosotros tenemos una política de contratación de personal para salud, pero solo para el tema de atención, de la atención pura, pero no personal para hacer el abordaje de prevención. ¿Por qué? Porque en salud pública es bien complejo, ¿verdad? Hay una diversidad de profesionales que en este caso, digamos, un médico es contratado solo por 6 horas. Si nosotros vamos a trabajar allá en la atención primaria, imagínense un médico trabajando solo 6 horas que tiene que desplazarse incluso a los hogares, porque este es el modelo que nosotros queremos implementar, que la salud llegue a las familias. Esto demanda de
de unos esfuerzos adicionales. Ministra, pero ¿usted cree que fue la mejor decisión del presidente del Congreso suspender temporalmente la discusión y aprobación de esta ley, o sienten ustedes que se paraliza y que se tiene que ir avanzando en este proceso? Sí, Eric, pero es que hay otro tema. Nosotros encontramos, por ejemplo, en la Secretaría que la mayoría del equipo de los hospitales está en un deterioro completo. Y se nos iba a facilitar el dinero para la compra, pero bueno, ahora mismo nosotros en el Hospital Escuela queremos comprar todo el instrumental médico quirúrgico, pero como todo el equipo generalmente de salud pública no se encuentra en el país, nosotros entonces tenemos que hacer un esfuerzo con los proveedores nacionales. Si el proveedor nacional no cumple con todos los requisitos que dice la norma, viene ese proceso de declaración de fracasadas o de ciertas licitaciones y los pacientes pobres, ¿verdad? Entonces también este decreto llevaba el espíritu de mejorar mientras se reforma, la norma de contratación del Estado, que debería ser diferente para el área de salud. No podemos hacer un abordaje igual que cuando se compra un producto para una empresa diferente a salud, porque salud es emergencia permanente. Entonces, si revisamos ahí, porque el decreto tiene otro tema, y yo creo que todo el mundo está pensando en los reglamentos. Miren, no es lo mismo, ese reglamento está hecho también para estudiantes que van a un hospital a hacer su práctica, pero no podemos hacer ese mismo trato a los estudiantes que van a hacer su práctica a un hospital que todo aquel personal que se va a realizar su práctica en la atención primaria. Y está tratado de la misma manera. Entonces nosotros consideramos que había que hacerle reformas, y por eso el titular de la República toma la decisión. Bueno, mientras tanto yo creo que podemos facultar a los secretarios de Estado para que puedan tomar algunas decisiones. Yo entiendo, yo le comprendo, ministra, pero pues se pueden haber urgencias, necesidades, pero muchas veces en vez de ir corriendo se pueden cometer muchos errores, y es ahí donde yo en lo particular valoro como muy oportuno la suspensión temporal, porque se tiene que socializar y se tienen que tener insumos de las diferentes partes. Es ahí donde quiero consultarle al diputado del Partido Liberal, Juan Carlos Elvir, la posición que ellos han adoptado como bancada, porque son 26 parlamentarios, la posición que ustedes adoptaron en las últimas horas respecto a este proyecto. El doctor Oliva suspendió temporalmente el debate y la aprobación, pero ustedes como diputados liberales están pidiendo que se retire el proyecto. No. Mira, desconocer que el origen de esto se deriva de varios factores anteriores es un error, no verlo en el contexto con respecto al tema. Mira, hay un problema con respecto a este decreto, y el primero fue que no fue socializado debidamente en las bancadas. Puede existir muy buena intención, pero dice una expresión: no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. No podemos evitar, al citar este decreto, conocer los antecedentes de lo que ha venido al nivel de confrontación después de la aprobación de la ley marco con respecto al tema de seguridad social, con respecto a lo que ha sido la confrontación de la ley marco y el proceso de tercerización de servicios con los gremios en la aplicación de los estatutos. Todo ese clima laboral, todo ese clima de animadversión que ha habido, igualmente como pasa en el magisterio con respecto a la ley fundamental y lo que ha sido la aprobación de este decreto, donde obviamente que gran parte del problema radica en la falta de planificación, en la estructura no de gobierno, no de Estado, de políticas de Estado, porque hay leyes como el caso de la ley de servicio civil que data de 1994-93 y que se ha venido implementando, más sin embargo de muestras erróneas de qué es lo que está sucediendo. Un ejemplo, lo voy a citar. Hace poco un diputado nacionalista presentó un proyecto de ley para que todo el personal que está por contrato pasara a acuerdo. ¿Sabe la connotación de lo que significa eso en una secretaría como Salud? Económica, la connotación, el impacto que significaría. O sea, está citando que se aplique la ley de servicio civil, porque el personal por acuerdo aplica la ley de servicio civil y aplica a otras prebendas y ahora meritocracia. Entonces, ¿no será una animadversión presentar eso y presentar esto en este momento? Totalmente. Pero lo que quiero citar con esto yo es que todo esto también conlleva, como lo dice la señora ministra, a factores de animadversión con respecto a lo que han sido los modelos implementados últimamente y que al final de cuentas no terminan de consolidarse. Se aprobó la ley marco. En el artículo 58 de la ley dice que 6 meses después debió haber existido la ley de salud pública, debido a la ley de seguridad social, que era medianamente concertado, la ley de seguros de accidentes, lo que de repente la ley
y otros marcos legales secundarios, como el caso de lo que es el modelo de gestión hospitalaria, el modelo de gestión de salud pública, pero esto atropella en alguna medida el modelo que ya existía. Sí. Pero nunca se terminó de implementar. Usted se paraba y se bajaba a la estructura y usted le preguntaba al personal, un ejemplo, en cualquier hospital regional, en cualquier región, y nadie está empoderado con respecto a eso. Se empezaron a construir las redes. Yo quiero ver la lógica de todo este concepto y algo muy importante también que debe ser. Ayer precisamente es importante, de vital importancia, conceptualicemos qué es cada cosa. Porque ayer precisamente con un compañero diputado le decía yo, ¿usted se opone a la privatización? Sí, pero está de acuerdo en que el rol de la Secretaría debería de cambiar en el sentido de que la Secretaría deje de administrar y deje de ser el ente regulador. Sí, me digo, entonces ¿cómo lo va a regular? Entonces están contradiciéndose con respecto a esto. Mucho se sataniza el tema de privatización. De descentralización. Yo creo que el problema de esto es cómo lograr un modelo de sistema de salud que genere acceso a la salud, que se genere el nivel de gratuidad para los sectores más deprimidos, pero que funcione, que rompa con aquellos criterios de mafias, tanto de todas las estructuras que han venido corrompiendo y desgastando el presupuesto de salud, y obviamente también que busque la manera de volver más eficiente la ejecución del presupuesto. Nadie puede desconocer que en este trasfondo de este asunto hay una condicionalidad de los organismos internacionales también, para decirle, bueno, si no me cumplen estos requisitos, no hay plata. Y ahí hay más de 1.000 millones de lempiras en dólares, entre lo que corresponde a salud y educación no ejecutados de años anteriores, y que son fondos que en este momento serían muy necesarios para buscar la manera de implementar y mejorar el servicio que se está brindando. Bueno, y partiendo de esto último, usted como diputado, usted intuye que son los organismos cooperantes, son en este caso el BID y el Fondo Monetario Internacional los que están presionando a Casa Presidencial para que se apruebe este proyecto de ley. No puede el BID presionar al gobierno. No. El BID lo que sí le dice es condicionarle, decirle, bueno, si usted no hace esto, yo no le puedo prestar plata. ¿Por qué? Porque ese es un saco roto actualmente. Si no cambia la estructura, le puede invertir la cantidad de dinero que quiera al mundo, a educación, le puede invertir la cantidad del mundo a salud, y eso no va a tener ningún valor efecto, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es gastando, no invirtiendo. Tiene que invertirse estratégicamente. Eso significa poner en orden también la casa, y en eso vamos a coincidir, porque hay estructuras dentro de las mismas secretarías encargadas de que las cosas no funcionen. Eso no podemos desconocerlo, pero obviamente que requiere orden en el marco legal que existe, y es un marco legal sumamente complejo, porque hay criterios de conquistas ya establecidas en los estatutos médicos, en el estatuto docente, en el estatuto de enfermeras, en lo que corresponde también a la ley de servicio civil, que obviamente los gremios no van a querer renunciar si no existen las condicionalidades apropiadas. Juan Carlos, pero muchas veces una recomendación es una condición indirecta o directa, y en este caso los organismos cooperantes y los que prestan la plata para proyectos son claros, y si no se hace esto, y son préstamos concesionales, que es lo único que tiene acceso al país. Perfecto. Yo esta primera media hora la quiero destinar para la decisión que se tomó ayer en el Congreso. Después vamos a hablar sobre el contexto, porque yo sé que hay muchos que dicen, bueno, hay que transformar salud, hay que transformar educación, porque no se puede seguir así como estamos. Y también dice la ministra, hay que reestructurar también salud. Elvin Canales, la decisión que se tomó ayer en el Congreso de suspender temporalmente la posición adoptada por la bancada del Partido Liberal de que se retire de inmediato ese proyecto, ¿cómo lo dijeron ustedes como sindicalistas? Bueno, nosotros no podemos negar, y yo voy a repetir lo que se repetía ayer. Innecesario el proyecto de decreto. Estamos de acuerdo que se debe ordenar tanto salud como educación, pero consideramos nosotros que es invirtiendo el ejemplo. Si le dan capital a la ministra para que rejuvenezca todo lo que está viejo, ejemplo, en el área de la salud, ella tiene una gran capacidad para hacerlo. Y no es con una ley, si ya tenemos cantidades de leyes que han aprobado los diputados en el Congreso a través de las diferentes administraciones que ha habido en el país. Lo que sí puedo contar yo, y debemos de decirlo para no dejarlo en el vacío, porque a veces piensan los compañeros trabajadores, yo soy un defensor de la gente que le gusta trabajar. Yo soy uno de los defensores que defiendo la estabilidad de los trabajadores de contrato, y le voy a explicar por qué. Sí. Porque cuando vienen los gobiernos son los que a esta gente de contrato, ejemplo, tenemos personal en la Secretaría de Salud que tiene 14 años por contrato, y que llega el hijo, ejemplo, de Pedro, de una administración de un hospital, y nombra al hijo, sabiendo que atrás hay una carrera administrativa y que la Secretaría ha invertido para poder preparar a José,
que es el que está preparado durante 14 años en diferentes áreas profesionales. Y yo le digo algo al amigo diputado, si usted se pregunta cuántas demandas hay en la Corte Suprema de Justicia en la parte laboral, porque no les han cumplido con los beneficios a los trabajadores de contrato, y son demandas que están ganables. Ya han venido, ejemplo, a nuestro hospital, hay demandas que duraron 4 años y que la gente la han reintegrado y han tenido que pagarle salarios caídos. Y es ahí donde tenemos que entrar entonces. Saber administrar el recurso de salud. Y decíamos algo importante de nosotros no somos responsables de lo que se ha cometido en salud. No somos responsables en el ámbito, ¿cómo se llama?, de que han pasado varias administraciones. Y el temor hoy, con este decreto, es el siguiente: que se han nombrado diferentes comisiones interventoras digamos, en todo lo que es el contexto de gobierno, y no han habido las respuestas concretas en beneficio de la población. Y el miedo que tenemos nosotros es, ustedes supieron de cómo estuvo el Hospital Escuela con una interventora que fue la rectora de la universidad y que al final salió muy mal parada porque no hubo realmente las actividades que se buscaba con esta comisión. Y nosotros somos claros, las comisiones que no están interesadas en trabajar para beneficiar al pueblo hondureño, mejor deben de retirarse y darle la oportunidad a los ministros que tienen la capacidad y que quieren trabajar por este país. Yo creo que la ministra no necesita un acompañamiento porque tiene la vasta capacidad para poder conjuntar con su equipo de trabajo una buena administración transparente que conlleve a darle solución a los conflictos de atención de salud primaria a los hondureños. Bueno, ya vamos a profundizar sobre la responsabilidad y corresponsabilidad de todos los actores. Sí. Y lo otro, Elvin, yo coincido con el diputado Juan Carlos Elvier. No se tiene que invertir en una bolsa rota. No, de acuerdo. Y ustedes están pidiendo inversión. Ojo con eso. Son insumos para el segundo segmento. Pero en principio, ministra de Salud, vuelvo y le reitero, ¿se tiene que seguir con el debate y la aprobación de esta ley en el Congreso? Mire, yo quiero enfatizar en esto, y es algo bien interesante. Como la intención del decreto no es despido de personal, era facilitar procesos de contratación. Fíjese que, y algo interesante que debe saber la población, a mí el presidente de la República me dijo, porque yo empecé a revisar todo el déficit que tenemos en los hospitales, centros de salud cerrados. De hecho, aquí en este foro, recuerda que nos llamaron una Correcto. cantidad de alcaldes. Sí. Ahorita les quiero dar la respuesta. Ya les tengo el recurso seleccionado, se van a aperturar esos centros de salud que de los alcaldes me llamaron la vez pasada, pero Melvin decía algo cierto, el personal por contrato tiene una desventaja. Entonces le hemos planteado, nosotros tenemos que definir una política clara de recursos humanos desde el proceso de selección y contratación, pero para mí es impresionante que en la Secretaría de Salud no tenemos ni siquiera ese proceso de selección y contratación. Imagínense que yo debo firmar los 4,000 y tantos contratos que los directores que son seleccionados allá, que no son ni siquiera seleccionados a veces por los directores, y yo no puedo dar fe de esos contratos. Desde ahí andamos mal, porque la ley así lo dice. Fíjese que la Secretaría de Estado es la autoridad nominadora. Todo eso tenemos que reformarlo, que la ley de servicio civil lo dice así. Luego, fíjese, es importante esto. Dentro del modelo, que el ingeniero bien lo decía, el modelo ha tratado de diseñar una estructura que responda realmente a la demanda. Dentro de esas estructuras, por ejemplo, tenemos algunos cargos o digámosle puestos que se llama gestión de pacientes, pero Servicio Civil no lo tiene dentro de esa estructura y yo no le puedo facilitar. Entonces, pero quiero recalcar en esto. Le hemos explicado el espíritu, le decía, de ese decreto, que aunque se crea que no tienen temas positivos, porque lo que lleva es a facilitar procesos de reestructuración, sí lo tiene. Y cuando habla, hay un artículo que hace mucho ruido, ¿verdad? ¿Es el artículo 7? Es el artículo 7 que hace mucho ruido, sí. Es porque las dos secretarías encontraron que en los niveles centrales, no allá en las instancias de los niveles locales, pero en los niveles centrales hay una cantidad de recursos humanos, Eric, ingeniero, que no tiene ninguna función. Ahora, ministra, pero que tendríamos que garantizarles las prestaciones. Si después se habla de una auditoría de puestos, que ustedes saben que es una propuesta técnica que se practica en toda institución, y que cuando uno hace una auditoría de puestos,
usted realmente certifica lo que está haciendo, porque no puedo yo llegar donde Elvin y decirle, ahora te vas, porque es lo que usted decía, y viene la demanda. Yo tengo que verificar, certificar si usted tiene funciones, qué ha estado haciendo, incluso deducir responsabilidades a quienes nombran así, porque todo eso tenemos que verlo, ¿verdad? Ahora, ministra, deducir responsabilidades. Contésteme con un sí o con un no. Sí. ¿Se tiene que aprobar esta ley? Lo importante es que ahorita nosotros hemos dialogado, Eric, con todos los gremios sindicales, lo hicimos ayer en el Congreso Nacional y llegamos a acuerdos. La dirigencia sindical dice, yo creo que es necesario revisar todo el proceso de reestructuración de ambas secretarías, dejémoslo en suspenso, y yo creo que si es necesario, pues que se retire, si esto va a crear discusión y nos vamos a mesas de trabajo, analizamos en conjunto. Yo creo que no perdemos nada con esperar. Lo importante es no generar esta crisis de angustia en los colaboradores, porque creemos que se ha hecho un buen trabajo. No podemos negarlo, Eric, no podemos negarlo que en este momento en el sistema de salud y en el sistema educativo hay una crisis, y hay una crisis creada. Sí. Hay una crisis creada, no la creamos nosotros, y lo decía el diputado, hay muchas cosas que se dan en diferentes secretarías porque hay negocios oscuros dentro de ¿cómo se llama?, de muchas situaciones que nosotros conocemos y que se han denunciado y que no se han hecho nada. Por eso decimos nosotros, cuando nosotros decimos algo es porque lo conocemos. Ejemplo, esta ley para nosotros, ejemplo, en mi concepto como dirigente, no es necesaria, porque ya la ministra decía, tiene facultades. Lo que tienen que hacer con la ministra de Salud, ejemplo, en este caso, y el ministro de Educación, es brindar la oportunidad de ¿cómo se llama? Ella demuestra que tiene transparencia para hacer el trabajo que ella ha hecho en otros hospitales, y que cree ella que con esta evolución de este mecanismo de trabajo podemos llevar diferente a la Secretaría de Salud. Ok, Elvin, tengo 2 minutos para irme a la primera pausa comercial, se los concedo al diputado Juan Carlos Elvir, y yo hago énfasis. ¿Van a insistir ustedes en que se retire este proyecto? Porque lo que se determinó fue suspender. Mire, primer término, y la posición que ustedes adoptaron anoche en conferencia de prensa fue pedir la suspensión, o fue pedir el retiro del proyecto. Si usted me preguntara, después de establecer esas mesas de diálogo que está señalando la señora ministra, que va a ser una en salud y otra en educación, porque son 2 secretarías diferentes, yo propondría que se retirara. Propondría también, además, de que se traten separados los temas. Sí, Mire, aquí lo que está invitando a esto aquí es que debería de revisarse ya la ley de servicio civil. Es una ley de 25 años atrás, que ya no está cumpliendo sus funciones y que obviamente requiere y se ha vuelto en alguna medida un obstáculo para los procesos de reforma, y obviamente también intentar entender claramente de que el problema laboral, de clima laboral con respecto a eso, es de vital importancia rescatarlo, porque es el rescate de la gobernabilidad con respecto al tema, y si también los gremios, que muchas veces se señala, pero a veces también no se cumple la función, actuar con responsabilidad también con respecto al criterio, porque en este criterio, si hay vicios del gobierno, no lo dudo, pero también hay vicios de algunas estructuras que se han ido entronizando y que son parte de esas mafias corruptas que han estado obstruyendo y obstaculizando los procesos de reforma tanto en educación como en salud. Y usted lo dijo, aquí en Tegucigalpa. Yo estoy seguro que a nivel departamental también existen muchas acciones en menor escala y menor nivel de poder. Y que es el de educación, porque también ahí, en ambas secretarías también, hay factores externos también, y en caso de salud, terriblemente, porque esas mafias están muy a tono, muy sincronizadas en algo que se ha vuelto muy lucrativo, y es el hecho de hacer negocio con el Estado y intentar buscar la manera de mantener las estructuras adentro también que le favorezcan a ciertos sectores para enriquecerse brutalmente a costillas del pueblo. Le doy lectura a un par de mensajitos. Dice aquí el doctor Homer Mejía: la ministra de Salud está realizando las mejoras en los procesos para que se hagan más rápido y que los hospitales tengan todos los medicamentos y contratación de recursos humanos. Me dice aquí el doctor Homer Mejía. También tengo otro mensajito por acá. Me dice: Eric, las reformas son bien intencionadas y hay modelos ya probados que han funcionado muy bien en el país. Por ejemplo, Olancho y Lempira, que la ministra conoce muy bien. Los diputados deben aprovechar esta coyuntura para reformar varias leyes. Una de ellas es la ley de contratación del Estado. Querer comprar equipos, medicinas y material bajo esa ley solo se presta a la corrupción y al desabasto eterno en los hospitales. Hago mi primera pausa comercial. Cuando regresemos, ¿cómo estamos hoy en salud? ¿Se debe o no reestructurar y transformar salud a nivel nacional? Una pausa, ya volvemos. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón,
cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora o una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Son 106 ganadores. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presentó. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presenta el Consejo Financiero del Día. Ante la alza de precios en los combustibles, te haré una recomendación para ahorrar mucho dinero. Paga tu combustible con la tarjeta de crédito Puma de Banco Atlántida y de inmediato te ahorras más de 8 lempiras por galón. Si llenas tu tanque con 1000, te ahorras 85 lempiras y no tienes que esperar estado de cuenta, porque el ahorro es inmediato en la gasolinera. Esta no es una promoción, el descuento es permanente. Si no tienes tu tarjeta Atlántida Puma, solicítala hoy al 2280-1010. El Consejo Financiero del Día fue presentado por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Dolor, sufrimiento, violaciones, mutilaciones, desintegración familiar, explotación sexual, venta de órganos humanos y la muerte. Esto es lo que te espera y más al querer cruzar la frontera. Nada te asegura que llegarás. No te dejes engañar. Las reformas electorales prometidas por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, avanzan. Ya se aprobaron profundos cambios en la Ley del Registro Nacional de las Personas para permitir la depuración y actualización permanente del censo poblacional y asegurar un padrón electoral sin errores. Asimismo, llegó a Honduras expertos de la OEA para asesorar al Congreso Nacional en la creación de las leyes orgánicas de las dos nuevas entidades, el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral, que asegurarán elecciones presidenciales transparentes. Así cumple el Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Le estamos consultando hoy en Canal 10 para la seguridad de sus estudiantes. ¿Cree usted que deben realizarse operativos permanentes al interior de la Universidad Nacional? Ayer operativos hasta con perros buscando drogas porque ya se detectó el tráfico de drogas en la universidad y el rector, el doctor Herrera, está poniendo orden porque no es posible que se venda drogas en la universidad y ayer ya un equipo de caninos realizaba esta actividad en la máxima casa de estudios y hoy le consultamos para la seguridad de sus estudiantes. ¿Cree usted que deben realizarse operativos permanentes al interior de la Universidad Nacional? Si cree que sí, vote por la A, si cree que no, vote por la B. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Ya presento a la diputada del Partido Nacional de Honduras y también parte del sistema de salud, la doctora Ariana Vanegas, quien fue parte de esta comisión de dictamen. Buenos días, doctora Vanegas. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, ministra, diputado Elvin, un placer.
De verdad que pues muy contenta de estar acá para que conversemos de este tema que ha dado tanto ruido a nivel nacional, pero que estamos seguros que sin duda alguna nos ha sacado de esa pasividad en la que estaba tanto el sector salud como el sector educación. Todos reunidos ayer preocupados por consensuar, por dialogar, por proponer situaciones que de verdad es una preocupación a nivel nacional. A veces la gente decía el día de ayer, pero ¿quién determinó la crisis? Pues la crisis la determina la población misma que demanda mejoras en la calidad de los servicios de salud, mejoras en la calidad educativa y sobre todo la cobertura de dos sectores tan sensibles, tan importantes y tan fundamentales para el desarrollo de Honduras. Ariana Vanegas, usted es médico, usted es parte del sistema de salud, pero también es diputada al Congreso Nacional por el partido hoy en el poder. ¿Ustedes como partido en el poder van a aprobar esta normativa porque la suspensión ha sido temporal? Ha sido temporal la suspensión y el presidente Oliva fue bien enfático el día de ayer cuando nos reuníamos con la totalidad, ¿verdad?, de los gremios magisteriales, los sindicatos de salud. También estuvieron presentes las autoridades titulares en ambas secretarías y el doctor pues fue enfático en decir que el dictamen o la aprobación de la ley se va a suspender y que va a pasar por una nueva revisión, por un nuevo diálogo y que estamos abiertos a escuchar opiniones. Sin duda alguna, pues entendemos o creemos que los titulares de ambas secretarías están en contacto permanente con sus gremios, con sus sindicatos, con sus trabajadores. Así que no tenemos la menor duda de que se tiene que hacer algo, se tienen que tomar decisiones. Venimos de un proceso de reestructuración con un nuevo sistema organizacional en la Secretaría de Salud que lo inició la doctora Yolani Batres y que en mi persona fue incluso pues pilar fundamental también en el departamento de Colón para que se dieran esos cambios a nivel de organización, pero que todavía no tenemos esa facilidad tanto para adquirir esos nuevos puestos y reincorporarlos para que tengamos un sistema de salud mucho más moderno. Ok, ahora le voy a dar la palabra a la ministra porque quiero aprovechar el tiempo y quiero que la ministra nos plantee esa fotografía que hay en el sistema de salud, porque hay un gran sector también de la población que dice: queremos que se transforme el sistema de salud. Lógicamente para la transformación tienen que haber herramientas, pero usted que lleva ya 3 meses, y yo le digo, ha hecho un buen trabajo la ministra, a pesar de que no es médico, pero ella es experta en el tema de la gestión de la administración pública y ha hecho mucho en estos 3 meses. Y le digo, este problema usted lo tiene que solventar, pero este problema no lo creó usted, lo crearon gobiernos irresponsables. Y hoy la ministra quiere actuar como un bombero, apagar un fuego, un incendio que tiene llamas muy altas. Ministra, ¿cómo está hoy el sistema de salud en el país para que ustedes planteen hoy que se reestructure y se transforme el mismo? Cuando el presidente de la República decide tomar la decisión de crear las comisiones, es que se crean las comisiones porque empezamos a ver que el problema de salud no es de un ministro en este momento. La situación de salud y educación definitivamente es crítica. Y aquí estamos en el deber de participar diferentes actores. Y mire, yo le he visto una gran ventaja a todo este debate que se ha presentado en estos días. Al final he estado concluyendo cuál es el resultado positivo de todo este tema. Y es que he visto una dirigencia sindical actuando de una manera muy inteligente, muy acertada, me parece con mucho compromiso, porque en todo este debate ellos dijeron, mire, nosotros estamos de acuerdo en que debemos revisar, en que debemos cambiar y que también podemos proponer. Yo hace rato había hablado con ellos en que deberíamos todos tener una propuesta de mejora y actualizar lo que tenemos, y esta es como una gran oportunidad. Y Elvin decía, ¿para qué las comisiones? Porque le decía, la situación de estas dos secretarías no es tan fácil. Y cuando usted ve una comisión no ve personas, ve actores y detrás de ellos hay organizaciones que están apoyando diferentes actividades. Y entonces ahora
en ambas secretarías, estas comisiones han hecho un análisis crítico de la situación, que es más crítico de lo que lo habíamos percibido, y se llegó a la conclusión que debemos incorporar más actores a este proceso de mejora en las dos secretarías. Incluso debemos establecer un pacto nacional, porque aquí, ya lo decía usted, hay responsables de esta situación crítica que tienen ambas secretarías, hay responsables, y entonces hay que involucrar también los responsables y establecer un pacto social y decir, miren, a partir de esta fecha o a partir de ahora nosotros nos comprometemos a sacrificarnos o a trabajar en orden, ¿verdad? Porque eso he estado hablando yo con todo mi equipo de trabajo. Miren, a partir de ahora el tema es que ya no podemos trabajar de la misma manera, y yo le pongo un ejemplo. Esta vez yo tomé la determinación de que todo el sistema de salud debe trabajar en la Semana Santa. Pero la costumbre es que el salud pública no trabaja la Semana Santa y se da el feriado. Yo siempre me pregunto, ¿y será que cuando viene la fiebre, cuando viene un procedimiento, bueno, un problema de enfermedad, le vamos a decir, mire, que dése feriado a la enfermedad? No podemos. Ese es un tema organizativo, pero hay que cambiar patrones. Y ven ustedes los resultados que tuvimos ahora. Pudimos atender a toda la población, la respuesta fue definitivamente muy positiva. Entonces tomemos... Ministra, pero usted me dice que la situación es más crítica de lo que usted se imaginaba. Enuméreme de 1 a 5 los principales problemas y desafíos que enfrenta hoy el sistema de salud, porque yo veo a Elvin que quiere intervenir, y siento también que Ariana y Juan Carlos Elvin también quieren intervenir, más aún porque tanto Ariana como Juan Carlos son tomadores de decisión en el Parlamento hondureño. De 1 a 5, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta hoy el sistema de salud, independientemente que esté aquí Elvin? Y yo sé que Elvin es un dirigente sindical muy respetuoso, ministra. No solo son 5, son varios, ¿verdad? Pero uno de ellos, acuérdese que nosotros tenemos un gran déficit, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, y que no es que representa el gran problema de salud, el tema de desabastecimiento, que por supuesto ya tenemos una estrategia. Tenemos un problema de déficit de recursos humanos que a veces generan otro tipo de consecuencias. Nosotros identificamos 3 grandes problemas: el tema de la mora quirúrgica como consecuencia del desorden que tenemos, el desabastecimiento de medicamentos, las listas de espera, y empezamos a revisar el porqué, ¿verdad? La Secretaría de Salud tiene un déficit tremendo, ¿verdad? Ya Elvin lo mencionaba. Cuando nosotros despedimos personal y no tenemos la plata para darle prestaciones, esto le va creando un déficit en el presupuesto de la Secretaría, y es uno de los grandes retos que tiene. Es importante el déficit que tiene la Secretaría en este momento, el hecho de no tener implementado el modelo que se ha planteado, y no se implementa porque no existe el marco legal, el marco financiero para poder implementar. Y es ahí entonces donde tenemos una cantidad de centros de salud, que hoy lo voy a anunciar, ¿verdad? No vamos a aperturar, he estado hablando de que vamos a aperturar 50, ya hoy tengo la noticia, vamos a aperturar 72 centros de salud a partir del mes de mayo. Eso es una buena noticia para el pueblo hondureño. Ok, ahora con Elvin Canales. Lo que nos ha dicho ahorita la ministra solamente es una probadita de lo crítico que está hoy el sistema de salud. Elvin. Bueno, nosotros tenemos que, y decía usted algo importante, la ministra sabe que le guardamos mucho respeto, mucha admiración, porque yo sí creo que no todo es malo en la vida, hay cosas de oportunidad. Y cuando llegó ella, yo dije, vienen cambios. Va a venir cambio a la Secretaría, va a haber una nueva reacción, claro, es normal, pero tenemos que decirlo. Y tal vez no sea, como decía usted, culpa de la ministra, sino de los que se han ido durante 2, 3 periodos del gobierno actual. Regresar, ejemplo, 800 millones de lempiras por no ejecutar el presupuesto, sabiendo la gran crisis que tiene salud, ¿creen ustedes que es correcto? Si ese fondo debe ser reinvertido en las necesidades profundas que tiene la Secretaría de Salud. Si los ministros que se fueron y que son corresponsables de la situación actual de salud hubiesen invertido los fondos que en aquel momento en el presupuesto que apruebe el Congreso Nacional a la Secretaría de Salud se hubiera aplicado, hubieran menos problemas. Y no podemos desvincular nosotros, la dirigencia sindical, la situación de los malos manejos. Y bien lo decía el diputado del Partido Liberal,
es que atrás de estas cuestiones hay mafias y no se puede negar. El presupuesto de salud, 100%, al final se lo comen las mafias, a lo interno. Y no es desconocible ni para la ministra ni para ninguno de nosotros. Hay mafias conectadas dentro del mismo sistema, que es el que tiene hoy a los sistemas como están. Y vuelvo a recalcar, no estamos en contra nosotros de la modernización, jamás vamos a estar en contra de que se mejore la atención al paciente. Pero volvemos a recalcar, nosotros para querer, y yo sé que la intención de la ministra es enorme, nos ha demostrado y nos ha dicho a lo largo y ancho que estos 3 meses que hemos tenido pláticas, que el interés de ella es seguir mejorando. Yo se lo digo a ustedes, ejemplo, el Hospital San Felipe estaba en tiempo pasado, si usted iba al hospital en el invierno, yo compraba botas de hule para poder en la noche irme y sacar agua de las salas vaya, mire ahora cómo está el hospital, porque lo que necesita es gestión, lo que necesita es compromiso, se ha ido avanzando. ¿Y está tercerizado? No. ¿Cómo que no? No. ¿Quién lo maneja el Hospital San No, Felipe? el Hospital San Felipe... ¿La fundación? Hay una fundación que apoya. No, solo apoya. ese es el comité y que nosotros, como le digo, ¿cómo es posible que me digan a mí que si un hospital está funcionando bien, lo tiene que agarrar una fundación? El comité prohibido lo que hace es ayudar y no le permitiríamos nosotros, si el hospital está funcionando bien, que una fundación lo tome, porque ahí sí estamos en etapa de privatización. Pero le digo yo, el compromiso, y es un buen compromiso de los trabajadores del Hospital San Felipe en este momento. Si ha funcionado bien, aún con las limitantes que tenemos, ejemplo, yo lo digo y la ministra sabe que yo la llamo, le mando mensaje y le digo, ministra, no puedo continuar igual en una sala que hay 28, 30 camas con una enfermera en un turno C en la noche, o que se nos quede un trabajador de servicio social haciendo la atención de una enfermera, porque no han contratado el personal necesario. No podemos negar la verdadera razón o el problema que existe en salud, pero tampoco podemos ir nosotros, no podemos ser parte del cambio estructural para que estas cuestiones mejoren en beneficio de la población, porque la gente se equivoca, piensa que nosotros solo estamos buscando el beneficio común. Conquista. Y no, yo tengo 23 años en la Secretaría de Salud y a mí me interesa que la Secretaría de Salud funcione alrededor de qué, de que nosotros mismos, y le hemos dicho a la ministra, quien conoce la problemática profunda de salud somos nosotros los gremios. Podemos sentarnos, y decía la ministra de la entrada, formar las mesas de diálogo y buscar los mejores mecanismos para la construcción del funcionamiento de salud. Claro que sí se puede. ¿Por qué podemos decir que no? Sí se puede. Y podemos ser parte porque conocemos a fondo realmente que las situaciones no son agradables, pero tampoco podemos negar que hay... Ejemplo, yo lo digo en mi hospital y no por querer vanagloriar a la autoridad del hospital. En este momento yo puedo ratificar que el Hospital San Felipe, usted ha inaugurado diferentes salas, diferentes servicios. ¿Y cómo se ha hecho estas remodelaciones del hospital? Con pequeño apoyo del gobierno, pero con gestión a nivel interno. El Congreso ha apoyado. Taiwán. ¿Verdad? Taiwán ha apoyado. Pero es que ahí hay una persona que está gestionando, que está evolucionando, que está trabajando, que tiene un compromiso. Mire, no le voy a mentir, cuando llegó el doctor Cruz al Hospital San Felipe, nosotros teníamos una crisis. No había alimentación para pacientes y no había alimentación para los trabajadores. ¿Y sabe qué hicimos? Teníamos una conferencia de prensa nosotros. Y dije yo, y mandan otro cipote para el Hospital San Felipe a repasearse en el hospital. Entonces hoy me dice a mí, se fija cuando yo le dije, sentémonos, porque yo el doctor Cruz tengo de conocer desde el 98, cuando él hizo la práctica en el Hospital San Felipe como médico. Y miren, yo siempre digo, yo apuesto que las cosas, que la gente que esté interesada en hacer las cosas bien, se le debe apoyar. Pero yo vuelvo a recalcar, y aunque me digan a mí que esta ley no es necesaria para dar una buena atención de calidad, claramente que si la ministra no le da las herramientas, que es el dinero, no va a poder implementar realmente lo que ella quiera. Y decía importante usted, la ley de servicio civil, el Congreso Nacional junto a la ministra y nosotros, y todos los actores debemos de revisarla. Ok. Debemos de revisarla. Bueno, saludo a la distancia, ya que usted lo menciona, al buen amigo, al doctor Edwin Cruz, ginecólogo de especialidad. Un saludo a la distancia, está haciendo un buen trabajo en el Hospital San Felipe. También fue director de la unidad de ginecología del Hospital Escuela. Ha ido agarrando experiencia el doctor Edwin Cruz. Juan Carlos Elvir, valoración sobre lo expuesto ya por la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y también por el presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe. Si no me equivoco, y la ministra me puede corregir, aproximadamente el 70% del presupuesto que tiene la Secretaría de Salud se va en el tema de sueldos y salarios. 86 ahora. 86%. Con todos los incrementos. Cuando usted está hablando de esa cifra que no se ejecutó, son préstamos concesionales, que los organismos integrales ponen condiciones para poder hacerlo, y al no desembolsarlo no se pueden ejecutar.
Entonces, esa es parte de las condicionalidades, aspectos característicos que tienen que hacer en nuestro medio. Eso significa que tenemos que pedirle al Ejecutivo. Fue los diputados que votó en contra del presupuesto en diciembre pasado. Voté en contra, porque estoy en contra de lo que está pasando en el tema de salud y estoy en contra de lo que está pasando en el tema de educación. Es de vital importancia, y eso sí yo lo acompaño con la señora ministra, poner estos temas en la palestra pública significa mediatizarlos y ponerlos en polémica y revivirlos. Necesitamos reorientar el presupuesto, así como se ha tenido presupuesto para priorizar el tema de seguridad y el tema de defensa, también tenemos que priorizar el tema de salud y el tema de educación. No pueden seguir funcionando las estructuras con estos presupuestos. Y le voy a dar un ejemplo a usted. Usted conoce la experiencia de lo que ha pasado en el Hospital de Occidente. Por supuesto. Ha habido una fundación como Fundación Camo que tiene 20 años de estar interviniendo, invirtiendo alrededor de $2 millones al Estado. Pero la fundación jamás va a sustituir al gobierno, va a sustituir al Estado, complementa al Estado, igual que ese comité con respecto a esto. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es el premio del Hospital de Occidente? Después de 20 años de intervención de esta fundación, un desfase presupuestario de 120 millones de lempiras con respecto a otros hospitales. O sea, dentro del marco de déficit de estructura, hay 120 millones abajo, tiene más presupuesto cada año, tiene igual al de San que es lo que tiene. Y es el tercer hospital en camas en el país. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? No ha habido una política clara de parte de la estructura del Estado para intentar poner donde tiene que estar el tema de salud. Y hay un déficit porque aquí, en nuestro medio, dice que el que más grita, más pinol traga. O sea, si no hay capacidad de gestionar y pedir y pedir y pedir y exigir, obviamente también el gobierno nos volvemos cómodos y decimos, no, allá están bien. Obviamente que se había estado bien porque había un personal comprometido. Y yo le voy a aplaudir algo, criterio. En una evaluación que se hizo en el hospital, 70% de ese hospital, el recurso humano es valiosísimo, importante y es comprometido, han hecho una labor formidable. Ahora, hay un 20% en condiciones que ya deberían de reeducarse y replantearse con respecto a su situación, y hay un 10% que debería de irse, porque hacen un daño terrible con respecto a la situación. Creo que todos estos criterios llaman a la reflexión de que tenemos que pedir al Ejecutivo, tenemos que pedir al Congreso más conciencia, porque nosotros somos responsables de aprobar el presupuesto para que se priorice el tema de salud y se priorice el tema de educación. Tienen que separarse los dos temas, porque la conflictividad de ese decreto lo único que está haciendo es encendiendo las llamas de las antorchas en la protesta. Y hay un criterio que no voy a compartir yo. La compañía dijo que esto viene a encender la pasividad. No, la conflictividad ya estaba desde hace días. Creo que la conflictividad entre la ciudadanía y en los gremios existe desde hace varios tiempos. Y ningún ministro, ningún funcionario va a cumplir una buena labor si no cuenta con apoyo de su recurso humano, de sus estructuras. Obviamente que tiene que apoyarse en la gente buena e intentar apartar a los malos para intentar hacer una mejor labor en el tema de gobernabilidad, tanto en educación como en el tema de salud. Diputada Ariela Vanegas del Partido Nacional, voy a tomar las palabras del diputado Elvir para darle la palabra a usted. Este polémico proyecto de ley que nace de presidencial, dice el diputado Juan Carlos Elvir, y yo lo he escuchado de parte de la dirigencia obrera y sindical, enciende más este fuego de las antorchas que un sector de la clase política lo ha querido mantener durante todos los viernes en el país. ¿Cómo le ve usted como diputada del Partido Nacional? Antes de tocar eso, me encanta que el diputado Elvir acaba de hacer un diagnóstico empírico de lo que es el personal de salud, con un 70% bueno, un 20% que está más o menos, y hay un 10% que hay que retirarlo, dice él. Pero están en contra de la reestructuración, están en contra de emitir un decreto que le brinde facultades a los ministros, pero no solo a los ministros, y yo quiero ser bien enfática en dos puntos. Y uno es que la comisión la acompaña personal o gente de sociedad civil, que ha estado acompañando todo el proceso de elaboración de la ley, ha estado acompañando a ambos ministros desde que fueron creadas las comisiones de transformación en ambas secretarías. Y es parte de la voluntad política que tiene el presidente Juan Orlando de darle participación ciudadana a estas personas para que acompañen a los ministros y la población sienta que vamos caminando hacia un clima de transparencia. Entonces, ahora la salud y educación, le digo yo que nosotros somos políticos y somos militantes del partido de gobierno, pero ahora nosotros es bien complicado decir, el diputado va a recomendar un director, un diputado va a recomendar un empleado, pasa por un proceso de análisis
que sin duda alguna vamos a tener que caminar también hacia que todos estos procesos sean instalados de la mejor manera para que sean electos en la transparencia, con el perfil académico que requiere, pero sin duda alguna tanto el presidente Juan Orlando como el presidente del Congreso han dado espacio para diálogo en estos dos sectores. Y termino con esta primera intervención diciéndoles que a mí me pareció totalmente lo contrario ayer en la reunión en el Congreso. No hay un conflicto marcado, sin duda alguna, más bien, lo repito y lo recalco, si estaba en los medios nacionales el tema político, el tema de seguridad. Ahora con este decreto, con este proyecto de ley, todo el mundo está hablando de salud y educación, y esa es la gran ventaja en este momento, que sí nos ha sacado de pasividad. Teníamos un conflicto, o ha venido un conflicto de la oposición que constantemente está marcando críticas y encendiendo para que exista la división en el pueblo hondureño, pero nadie hablaba de salud y educación hasta este momento, que tenemos esta gran oportunidad de sentarnos a dialogar, de mejorar, si hay que mejorar la redacción de los artículos, si hay que incorporar más artículos también, porque esta es una pequeña parte de toda la gobernanza del sistema de salud, pero que sin duda alguna nos está dando esa enorme oportunidad de que todo el mundo en este momento en el país esté hablando de salud y educación. Bueno, le doy la palabra a la ministra de Salud. Solamente me envió un mensajito aquí el alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado, me dice: buen día, Eric, y a todos los panelistas. Hoy que tenemos una ministra de Salud que tiene ganas de mejorar el sistema de salud, uno de los problemas es de carácter humano, me dice. En Omoa, la ONG se construyó un policlínico con más de 1 millón de lempiras. Hay equipo, me dice, pero no hay recurso humano. Ahí está botado el nuevo edificio. Me dice, jubilan a una persona y nunca hay reemplazo. Hay medicamentos, están los edificios, pero no hay personal. Los alcaldes somos el gran soporte de salud en nuestro país. Pagamos desde aseadoras, enfermeras y médicos, me dice aquí el alcalde de Omoa. Contéstele al alcalde de Omoa. Solo quiero decirle al señor alcalde de Omoa que hemos analizado el caso del policlínico y probablemente ya el día de mañana creo que estoy por allá. El día de mañana estoy por allá y le llevo una buena noticia. Vamos a habilitar ese policlínico, lo hemos trabajado con la directora regional de esa zona, así es que no se preocupe que hemos estado revisando y es unos temas que le hemos dado prioridad. Debo recalcar, el presidente de la República ha llevado esta iniciativa con un buen propósito, con una buena intención. Mire, ya lo decía aquí el diputado Elvir, en la Secretaría de Salud ni siquiera se han definido criterios de asignación de presupuesto. Los hospitales, hay hospitales que tienen más presupuesto porque el diputado le aprobó más presupuesto. Pero todavía nosotros no disponemos de un sistema de costeo que nos diga realmente la atención de cirugía, la atención de las diferentes patologías que tenemos, cuesta eso, el recurso humano, ¿verdad? El valor del recurso humano, todas esas variables que nosotros deberíamos tomar en consideración para la asignación de presupuesto, el recurso cama, por ejemplo. Y entonces, ahora que digamos yo llego a la Secretaría y empiezo a ver el presupuesto asignado, por ejemplo, para los medicamentos, y hago un análisis de los hospitales según su tipo, y entonces veo que unos tienen 10 millones más, otros 20 millones más, y otros menos. ¿Cuál fue ese criterio para seleccionarlo? Mire, todo esto implica reformas y tomas de decisiones, porque alguien lo genera. Luego vamos con el tema de los recursos humanos, la selección de los equipos de conducción de los hospitales. No tenemos mecanismos, no existe el marco legal para hacer un procedimiento correcto. Todo esto lleva a que no estemos gerenciando el sistema de salud. Ya decía él, ¿por qué no se...? Y esto no es de culpar ministros, porque no se trata de eso. Es toda una estructura, es todo un sistema. Ok, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, ¿por qué es tan necesario reestructurar y transformar salud desde la óptica de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores? El verano ya llegó y donde sea que vayas, tu destino estará lleno de aventuras. Así como preparas tu maleta para el viaje, prepárate con un seguro que te acompañe en todo momento. Te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto, respuesta rápida, coberturas completas y respaldo permanente. Disfruta tu verano. Las aventuras de tus viajes se convertirán en los mejores recuerdos. Suscribe tu seguro ya, con la opción más confiable del mercado.
Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. En el instante que supe que venías en camino te amé, y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mi nombre es Sandra Quiñones y mi negocio se llama De Cassandra Joyería. Hace 23 años yo empecé a hacer la bisutería como un hobby, haciendo prendas, accesorios para mí, pero luego vi que era necesario y era bonito que las personas me preguntaran y me dijeran, ¿dónde lo compraste? No, yo lo hice. Yo empecé vendiendo como por contactos, por Facebook, WhatsApp. Uno como emprendedor debe fijar sus metas hacia adelante, nunca dar un paso atrás, porque cuando uno ya llega a esa meta, al objetivo, pues entonces ya es feliz tanto financieramente como emocionalmente. Yo soy Sandra Quiñones y soy un rostro del cambio porque decidí emprender mi negocio. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Eres una mujer empresaria que tiene mínimo 1 año de experiencia. Tu empresa es formal o informal y tienes mínimo un empleado. Aplica a nuestra fábrica de emprendedoras, un programa que te hará crecer a nivel profesional y empresarial por medio de capacitaciones, liderazgo y mentoría. Llena tu formulario en vocesvitaleshonduras.org o llámanos al 2239-3916 y visita nuestras redes sociales como Voces Vitales HN. ¡No te lo pierdas! El verano ya llegó y donde sea que vayas tu destino estará lleno de aventuras. Así como preparas tu maleta para el viaje, prepárate con un seguro que te acompañe en todo momento. Te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto, respuesta rápida, cobertura completas y respaldo permanente. Disfruta tu verano. Las aventuras de tus viajes se convertirán en los mejores recuerdos. Suscribe tu seguro ya con la opción más fiable del mercado. Seguros Atlántida. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consultamos hoy miércoles a usted, amigo televidente, para la seguridad de sus estudiantes. ¿Cree usted que deben realizarse operativos permanentes al interior de la Universidad Nacional? Bueno, la universidad es de todos, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ayer comenzaron esos operativos con canino, oliendo y rastreando si hay tráfico de drogas en la universidad, porque lo denunció en su momento el propio rector, el doctor Herrera, y lo denunció. Entonces, el 100% está votando por la que es el sí. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le quiero presentar en pantalla el artículo 7, el artículo 11 y el artículo 13 de este polémico proyecto de ley de la reestructuración y transformación del sector salud y educación. El artículo 7 establece que se faculta a la Secretaría de Estado, los despachos de salud y educación, para que en el marco de las decisiones adoptadas mediante los decretos ejecutivos número PCM 026-2018 y PCM-27-2018 y en el presente decreto legislativo puedan ejecutar las siguientes acciones. 1. Proceder a la cancelación de los acuerdos de nombramiento y la terminación de los contratos de prestación de servicios en el contexto de las decisiones adoptadas en el proceso de reestructuración administrativa y organizacional, dándole cumplimiento al pago de los derechos y las prestaciones indemnizatorias que contemple la legislación nacional correspondiente en materia de relación de prestación de servicios. 2.
Durante el proceso de reorganización, los empleados y funcionarios podrán solicitar el retiro voluntario con el derecho a recibir el reconocimiento de los derechos y prestaciones indemnizatorias que por ley correspondan derivadas de la relación de prestación de servicio, para lo cual se podrán establecer convenios de pago. Si durante el proceso de reorganización administrativa se identifican hechos o conductas con indicios de la comisión de un acto irregular que pueda presumir una responsabilidad administrativa o penal, deberán remitir las diligencias pertinentes al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público, según corresponda, a efecto de que se proceda de conformidad con la ley. Ese artículo 7 genera bastante ruido, porque para los sindicalistas esto es una masacre laboral. ¿Estos son despidos masivos, Elvin Canales? No, y lo otro que nosotros hemos revisado que contraviene la Constitución de la República, porque ya tiene leyes. La ley de servicio civil y la ley del Código del Trabajo ya implementa las funciones que debe tener cada uno de los ministros, o directores o jefes de recursos humanos. Entonces, mire, yo le decía a la ministra en la inicio de entrada y al amigo diputado, nosotros no queremos que el país viva un sistema de zozobra. En este momento hay una conflictividad y debemos de sopesarlo, debemos de ponernos de acuerdo. Ejemplo, ponernos de acuerdo significa, como llama yo decir, ¿y qué más da que se retire este proyecto de decreto y nos vayamos a sentar, ejemplo, a las mesas técnicas de trabajo con la ministra de Salud y empecemos a trabajar? Y no es cierto, hemos hecho propuestas en tiempos pasados, hemos hecho propuestas como organizaciones gremiales y sindicales de salud para ir mejorando el sistema. Lo que pasa es que las propuestas nuestras no tienen eco, ¿verdad? Dentro del Congreso Nacional sí han habido propuestas de diferentes organizaciones. Nosotros decimos, en este momento, si hay una conflictividad por este decreto, lo más correcto sería, y como queremos la paz en el país y queremos estar en armonía para que las cuestiones funcionen bien, retirarlo, ¿verdad? Y esa es la posición, digamos, se debe retirar para que no exista en este momento, porque claro, hay una confusión total en estos artículos, cuando dice que se le da potestad total para cancelar, despedir. Entonces, este no es una broma, este es un decreto. Y el ministro que no lo cumpla dentro de desobediencia, porque es una orden que le están dando mediante el decreto. Ok, ahora voy con la ministra. Mire, pero es que yo no sé en qué idioma a lo mejor vamos a tener que hablar, porque ayer llegamos a acuerdos en el Congreso Nacional. Y ya lo habíamos hablado previo desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de Educación. Ayer hablamos acuerdo. Se retira ese decreto, ese artículo, suspende, se divide en las dos mesas de trabajo, la dirigencia sindical con la Secretaría de Salud se sienta en una mesa de trabajo, incorpora más actores, y lo mismo va a hacer educación. Ahora, aquí es importante decirlo, y ya lo recalcaba él, hay una situación difícil en el país y muchos se quieren aprovechar de ella. Ahora mismo yo tengo un reporte de que el Hospital Mario Mendoza está tomado, con rótulos prohibiéndole a la directora y a todo su equipo entrar y prohibiéndole a los pacientes entrar. Entonces, aquí la población hondureña tiene que diferenciar. Unos se están aprovechando de la situación esta, de la discusión de este decreto y aprovechándose en gran para generar caos, porque yo no creo que la población deba estar tan amenazada y la población deba pagar el problema generado en este momento. Yo le decía porque con mucha altura la dirigencia sindical lo ha abordado, porque digamos yo les llamé inmediatamente, hay un malentendimiento, vengan y lo hablamos, inmediatamente lo hablamos, ellos giraron instrucciones a sus bases y no ha habido ningún problema. Lo mismo, ahí en el Congreso se tomaron las decisiones y muchos hospitales, la mayoría de los hospitales están tranquilos, ¿verdad? Pero hay grupos interesados en generar caos en esta nación y eso hay que decirlo, aprovechándose toda la situación. Y yo debo decirles, a la población, al pueblo no hay que pagarle de esta manera. Si hay malos entendidos, yo creo que podemos sentarnos perfectamente en mesa de diálogo y esa fue la sugerencia, esos fueron los acuerdos del día de ayer, nos vamos a sentar, vamos a conversar porque el proceso de transformación en los dos sistemas debe ir y la población no está demandando en este momento, pero no debemos de aprovecharnos a castigar la población. Si ustedes están cerrándole y quitándole la oportunidad a los pacientes, están castigando a la población
Y eso está fuera de ley, fuera de contexto, y no es justo. La población, nosotros estamos pagando impuestos para que nos den un servicio, así es que tenemos que hacerlo. Todo ese acierto que ha habido en este momento no es la población que debe pagarlo. Yo creo que por eso hemos estado abiertos al diálogo. Ayer quedamos en las mesas, quedamos en la mesa de discusión, que nos vamos a apartar. No solo el gremio sindical debe trabajar en el proceso de transformación, sino diferentes actores. Ministra, y ese fue el espíritu de este decreto. Ministra, retomando el artículo 7, y le pido aquí que me plantee los datos que daba el diputado Juan Carlos Elvir sobre la masa laboral de la Secretaría de Salud, porque está claro, y yo intuyo que en el espíritu de este proyecto este tema de depurar, hacer una depuración de... Porque históricamente han habido activistas que no hacen nada en la Secretaría de Salud. Hay otros que sí trabajan y trabajan mucho. Ministra, ¿cuántos empleados hay hoy en la Secretaría de Salud y qué porcentaje de esos empleados hoy pueden obtener el calificativo de paracaidistas? Porque la depuración parece que es sinónimo de reestructuración hoy en la Secretaría de Salud. Es que es parte, pero mire, nosotros quisimos ser responsables. La auditoría de puestos es una herramienta que verifica realmente quién está haciendo y quién no. Pero mire, yo le digo, la interpretación de ese artículo es un tema yo no sé si de tener limpio su corazón, porque vea, que era lo que se pretendía, que si alguien no tiene funciones y se decide retirarle, dele sus prestaciones. Y eso iba a facultar al Ministerio de Finanzas. ¿Sabe por qué? Porque el problema es que ahorita a la persona se le corre, se le despide y no se le dan prestaciones. Ese era el que al encontrar, después de una auditoría de puestos, era después, no antes, no es que aquí voy y corro a estas personas, no. Yo hago todo un análisis, por eso no le puedo decir un número. Hago todo el análisis a través de una auditoría de puestos, veo las competencias, las potencialidades que tiene el recurso humano para promover lo que en este momento no se hace. Pero si es urgente la depuración laboral en salud. Es que tiene que ser, es necesario. Toda aquella persona que no está ejerciendo una función, el pueblo le está pagando y necesitamos insumos, medicamentos, necesitamos otros recursos. Y esto, o puede ser que a partir de ahora la gente empiece a trabajar. Diputada Ariana Vanegas, siempre hay. Muy responsable la respuesta de la ministra, porque ninguno de nosotros en este foro o fuera de este foro puede decir en este momento quién sí trabaja y quién no trabaja. Permítame que se nos durmió hoy el amigo. Dígame, diputada. Que muy acertada la respuesta de la ministra, porque en este momento no hay un estudio o no hay una auditoría general que podamos decir este médico sí trabaja, este médico no trabaja, y se lo digo, y hemos sido muy responsables en el tema, porque lo que tenemos son denuncias de pacientes, denuncias de población, reportes de alcaldes que dicen X centro de salud pasa cerrado, pero no hay una auditoría que de manera legal diga este personal es paracaidista, este personal no es paracaidista. Y dígame si no es gran voluntad del presidente Juan Orlando, si está desligando la parte política para que se realice esa investigación, para que se realice esa auditoría y para que se tomen decisiones. Si bien es cierto, y yo lo digo siempre también, que hay personal, como lo decía el diputado Elvir, que hay personal que es muy bueno, que llega a su hora, que hace sus funciones, que mira más de los pacientes que le tocan. Ese trabajador, llámese médico, enfermera, de farmacia, auxiliar de enfermería, no tiene por qué preocuparse. Quizás hay que mejorar la redacción del artículo o incorporar un artículo que diga textualmente que se va a reestructurar o se van a tomar decisiones con aquellos trabajadores que base a una auditoría se demuestre que no tienen funciones o que no realiza atenciones o sistema de prestación de servicios cuando fue contratado para ello. Pero en este momento nadie puede decir usted va a ser despedido o usted no, porque no hay una auditoría previa y no tenemos mecanismos de control también, que eso es otra de las situaciones que nosotros tenemos que mejorar en el sistema de salud y educación. No tenemos sistemas de control interno que nos permitan tomar decisiones oportunas, sino que hasta que cambiamos de gobierno o cambiamos de ministro, entonces vienen las auditorías, entonces revela que en X años ocurrió tal situación. Deberíamos ya de implementar y modernizar el sistema que nos permita, por ejemplo, si un médico tiene 3 días de no llegar a consulta, ¿por qué no ha llegado a dar consulta? Y nos permite tomar decisiones la siguiente semana.
no hasta 4 años después que venga una investigación y que determine que se le estuvo pagando y que no estuvo realizando su función. Entonces, repito, aquel trabajador que realiza su función correctamente, que fue contratado para X labor y que la está realizando de manera normal y de la manera más correcta, no tiene por qué preocuparse. Bueno, en este tema de la parte laboral, sí, yo he escuchado y ayer me recibí varios mensajitos cuando tuvimos vía telefónica a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, ese tema de Código Verde. Nadie puede desconocer que hoy se está empleando a través de Código Verde a mucha militancia y simpatizantes del Partido Nacional, y ellos tienen derecho a un empleo. Pero yo he escuchado muchas denuncias de que solo se contrata a activistas del Partido Nacional. Elvin Canales, 2 minutos, porque ya voy con el diputado Juan Carlos Elvir sobre este tema de la parte laboral. Primero y me encanta la posición de la diputada, es que nosotros no podemos menospreciar la labor de los trabajadores que actual tenemos. Ahora, tampoco podemos negar nosotros, y yo lo voy a decir hoy aquí, si yo como dirigente sindical encuentro que en mi hospital hay una persona que es paracaidista y que no tiene funciones, existen las normativas ya, yo vuelvo a recalcar, no necesitamos esta ley para cancelar ejemplo a María, no necesitamos esta ley, ya nos indica la ley del servicio civil cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando el funcionario no cumple, si un médico no llega, si por eso la ministra tiene intermedios, que es el director del hospital, que es el jefe de recursos humanos, la ley que yo tengo que aplicarle la sanción. ¿Me entiende? Entonces, ahora, si hay que reformar, pues entonces ahí vamos donde yo les explicaba ahora temprano, y ahí están los amigos diputados. Entonces sentémonos y trabajemos. Si es que la ley de servicio civil está obsoleta y no tiene el espacio, entonces miremos cómo trabajamos y podamos consensuar en la ley de servicio civil aspectos que nos conlleven a una normativa diferente, pero no podemos nosotros decir que por mediante este decreto, si ya tenemos las leyes, no vamos a ejecutar una acción. Séame franco, Elvin Canales, ¿hay paracaidistas en San Felipe? En mi hospital nunca he encontrado un paracaidista. ¿De veras? No. Ok. Después de la auditoría nos diremos si es ¿Cómo? No, después de la auditoría pero yo tampoco puedo ser responsable aquí a señalar. No, pero vea lo que le dice la ministra. Después de la auditoría, bueno, poder hablar. Pero y es que nadie puede emitir un criterio. Ahora explico. Yo no puedo ser tan irresponsable en decir, ejemplo, en la Secretaría de Jardín y Paracaidismo, y se lo explico en un segundo. Porque el pleito de nosotros ha sido que nos íbamos a ir a un paro. ¿Por qué? Porque no hay enfermeras, porque no hay técnicos, porque no hay médicos especialistas, porque el equipo de rayos X está obsoleto, porque no existan ejemplos reactivos en los laboratorios. Entonces yo creo que decir yo de mi parte que hay paracaidismo sería una parte de irresponsabilidad. Ok, por eso va la auditoría, bueno, si se aprueba esta ley. Diputado Juan Carlos Elvir, yo le escuchaba ayer a usted, o sea, con una declaración contundente sobre el tema de la parte laboral, y usted hacía una serie de advertencias sobre ya las leyes existentes, porque aquí se está queriendo aprobar un proyecto, pero ya lo decía Elvin Canales, ya la propia de la Constitución de la República ya blinda el tema laboral. Y yo les digo, no hay que cometer la irresponsabilidad que cometió Jesús Mejía con Undutel y con la NE. Ve usted, ahí están las demandas. Y a favor de quién están pagando, de los empleados que fueron despedidos. ¿Y quién está pagando? Nosotros, con nuestros impuestos. No lo está pagando Jesús Mejía. Eric, pero me permite, ¿sí? El decreto dice que debe aplicar la ley de servicio civil y el código de trabajo previo cuando va a ser un procedimiento de despido. El decreto lo dice. Ok, Juan Carlos. Yo creo que vuelvo a lo mismo. Sobre esta advertencia que hacía usted. El problema es nuestro... Fíjese que hemos estado abordando el tema de salud con 24.000 empleados. ¿Qué sucede en el tema de educación? Donde son casi 3 veces más el número de empleados, 3 veces más conflictivo el problema de ingobernabilidad con respecto a esto. Yo siento que en este caso particular, yo quisiera llamarme la atención de lo que he visto en mi experiencia aquí en Tegucigalpa. Poner el tema de salud en la palestra pública mediática hace que todo el mundo voltee a ver los ojos y reflexionar con respecto a lo que está pasando. Si el propósito era eso del decreto, magnífico, ya se cumplió. ¿Usted cree que ahora es un distractor? A construir qué es lo que puede ser. ¿Usted cree que esto es un distractor? No, lo que quiero hacer sentir es que pareciera, yo dije, un día se lo dije a la presidencia del Colegio Médico, el decreto me pidieron que yo presentara un decreto, un proyecto de decreto tendiente a derogar la ley marco que tiene protección social. Cuando yo leí, le dije, yo no puedo pararme enfrente de una asamblea por populismo a decirle que vamos a derogar una ley que no conozco. Me puse a estudiar la ley y cuando vi la magnitud de la ley dije yo, aquí estamos aprobando leyes de primer mundo con presupuestos de tercer mundo. Así es. Y cuando veo el tema de jubilaciones y pensiones y veo lo complejo que significa los otros marcos legales, no puede actuar con una irresponsabilidad de pararse.
en un circo y decirle qué es lo que tiene que hacer. Pero también implica algo. ¿Por qué aprobar marcos legales de repente que son modelos impuestos, de repente que no corresponden a la realidad de nuestro país? Porque eso ha pasado con el Estatuto Médico, eso ha pasado con el Estatuto del Docente, con la Ley Fundamental de Educación, donde se han aprobado marcos legales que la Ley Fundamental de Educación tiene el 2011 y no se aplica. Lo que corresponde a la revisión del Estatuto Médico debe ser revisado. Un médico en estas circunstancias no debería estar trabajando 6 horas, debe estar trabajando 8 horas con respecto a esto. Con 70 días de Las benditas vacaciones profilácticas que se señalan y todos esos criterios son de primer mundo con respecto a esto. No quisiera yo señalar algunos otros aspectos que pueden implicar, pero sí significa de repente hacer una revisión rápida del marco legal, la ley de servicio civil, incluyendo la ley de control del Estado, como lo señala por la prioridad que tiene el tema de educación. Y algo importante que debe de intentar rescatarse, creo que es de vital importancia rescatar en primer término la gobernabilidad. Y la gobernabilidad en ambas instituciones pasa por buenas relaciones laborales, por bajar el nivel de conflictividad y obviamente también pedirle y exigirle al gobierno, nuevamente, que prioricemos en el tema presupuestario el tema de reforzar las estructuras presupuestarias de estos ministerios. Y obviamente porque no podemos estar apagando fuegos porque esta crisis jamás va a terminar. Es repriorizar y invertir estratégicamente los recursos. Ahí mencionaron Código Verde. Ahí mencionaron chalecos azules o dijeron de vida mejor por otro lado. Alrededor de 100.000 activistas políticos contratados que van a los hospitales a repartir café. Y está bien, bueno, si van a contratar activistas está bien, hagámoslo. Pero si hay recursos para eso, ¿por qué no hay para un anestesista? ¿Por qué no hay para una enfermera? Para crear las condiciones de que hay un cirujano en los turnos que tiene que haber y obviamente replantear lo que corresponde al tema de recursos humanos, intentando abordar estratégicamente lo que significa atender el problema real de salud y el real de educación. Porque eso, el no hacer eso, significa que le da el valor moral a las estructuras que reclaman y que le alzan, porque le dice, bueno, ¿por qué invierten en esto y no tienen para otra cosa? Y entonces eso debilita moralmente la posición de cualquier autoridad a la hora de ejercer la gobernabilidad. Ok, por alusión, un minuto por el Código Verde, diputada. Y me encanta que el diputado reconozca que el dictamen entonces ya no es satánico, sino que el dictamen nos ha despertado ese interés y ha puesto el tema de salud y educación en todos los medios a nivel nacional y que todo el mundo está hablando hoy de salud y educación. Entonces, sí es bueno el decreto, o sea, sí está bien que se haya emitido el decreto, ya él lo dejó claro. ¿Qué pasa con Código Verde? Es una oportunidad de empleo para la juventud. Y mire, le digo yo y le repito que soy parte del partido de gobierno y parte de la estructura del gran partido nacional, y a nosotros los diputados nos reclaman, mire que X muchacho está trabajando y no es del partido, porque el presidente ha sido abierto en eso. Igual en el tema de las becas, son sin distingo de color político. Cualquier joven que quiera aspirar a un empleo en esa oportunidad de Código Verde, chamba comunitaria, llámese cualquier programa en este momento, ha sido sin distingo de color político, y esa es una gran, diputada, gesto del presidente Orlando. ¿Usted cree que justo si un hospital o un centro de salud necesita una enfermera, que se contraten a 2 jóvenes para andar regalando café en vez de contratar a una enfermera? Ahí ya depende de la capacidad de dirección que tenga cada director de hospital o director regional, porque por ejemplo en Colón los muchachos no andan regalando café, los muchachos están exclusivamente para atención del usuario, para conducir un paciente, para llevar a ese paciente que a veces en un hospital escuela que nunca ha entrado, si me pierdo yo que soy médico, imagínense un paciente que viene del interior del país y que no conoce el hospital escuela, y ese muchacho es valioso para conducir ese paciente. Ok. Pero hoy la Secretaría de Salud lo que demanda son enfermeras, médicos y medicamentos. Y yo estoy de acuerdo, los jóvenes necesitan y tienen derecho a un trabajo, pero hay que priorizar, diputada Vanegas. Ministra, usted me daba un dato bien interesante, haciendo énfasis sobre el artículo 7, y es que, bueno, usted tiene que firmar los 4.000 contratos, y también la ley le da la obligatoriedad a usted de que usted sea quien sancione también al interno de la Secretaría. Dice la ley de servicio civil que yo debo hacer las audiencias, firmar las audiencias de descargo de
todo el país. O sea, son procesos veteranos que hay que reformarlos. Es impresionante cómo los directores se ven limitados a tomar decisiones locales, y eso es lo que el presidente quiere potenciar, la toma de decisiones locales. Ahora, el tema de Código Verde, yo quiero decirle que del año pasado se vienen contratando médicos, enfermeras, técnicos, ¿verdad? No solo se inclinó al tema de atención a usuarios, es importante recalcarlo. Ok, Elvin Canales. Nosotros al inicio del primer mandato de gobierno fuimos críticos. El hospital se convirtió en un batallón, había un cuartel militar, ¿verdad? Y poco a poco, por nuestras denuncias, se fue reduciendo. Porque ¿sabe qué hacía el cuartel militar en el hospital San Felipe? Entre comillas, que iban a cuidar los medicamentos porque se los robaban. Y no era cierto, ¿eh? ¿Cómo se llama? Lo que hacían eran otros trabajos ellos adentro, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos denunciando con toda la seriedad que tiene el doctor Cruz, fue revisando el contexto de la denuncia nuestra, fueron viendo videos y eso nos llevó entonces a reducirlo. Es más, digo yo, que debe estar sentado un militar cuidando una puerta o cuidando un empleado. Debe tener otra evolución el militar dentro de la institución. Ejemplo, si se da un robo y usted busca un militar, el militar le va a ir a apoyar al guardia de seguridad para atrapar al ladrón. Él está encerrado en su cuartel. De todas esas cosas tenemos que cambiar. Por ejemplo, los recursos que se puedan reinvertir en salud serían de beneficio para toda la población. Menorar el gasto, ejemplo, y no estamos en contra de que exista, como si debe existir el presupuesto para la Secretaría de Seguridad, Secretaría Militar, pero debe existir el recurso económico a donde hay el problema. ¿Dónde es el problema que tenemos? En salud y educación. Entonces, si lo reinvertimos, y yo vuelvo a recalcar, no necesitamos de estas leyes, necesitamos de hacer reformas, sí hay que hacer reformas profundas, hay que hacerlas, pero ya en las leyes que están actuales, sentarnos a dialogar en esos temas. Ok, ministra, tengo 2 minutos para hacer la siguiente pausa. ¿Qué se va a reestructurar en la Secretaría de Salud si aprueba esta ley? Es que es todo el modelo. ¿Todo el modelo? Todo el modelo de salud, esa es la intención. Ajá, ¿y cómo quedan los sindicatos ahí? Es que ellos siguen lo mismo. Ajá. Es que nosotros trabajamos con el recurso humano. Ajá. El modelo de salud que se está implementando es con nuestro recurso humano. Pero no tiene nada que ver con el tema. Deme un detalle así, o sea, emblemático, que se va a reestructurar en la Secretaría de Salud al momento de aprobar esa ley. Por ejemplo, una nueva estructura que responda a todas las necesidades a todas las necesidades que tiene ahorita el sector salud. Una nueva estructura que responda, por ejemplo, nosotros ahorita los equipos de conducción en los hospitales, con ese marco legal que tenemos, ellos no pueden actuar. Fíjense que una orden de compra se elabora en un hospital y tiene que ser aprobada aquí en el nivel central. Una orden de compra. ¿Cuánto tiempo se tarda? Eso no puede ser en pleno siglo XXI. Esos son procesos de reestructuración, por decirle, en el tema administrativo financiero, en el tema de recursos humanos. Le decía, nosotros no tenemos la capacidad de ascender, de promover, de potenciar, porque el marco legal no lo permite. Entonces, esto impide que nosotros desarrollemos una política de recursos humanos eficiente que responda. Temas así específicos, mire, todo el tema de los reglamentos que hay ahorita para selección y contratación de recursos humanos es para personal exclusivo de atención hospitalaria, pero no tenemos el recurso humano que demanda la atención primaria, y todo eso hay que pensarlo diferente, porque no podemos tratar el colaborador que trabaja aquí en el hospital de la misma manera como el que trabaja allá en la montaña, y es que tenemos que trascender. Lo mismo estábamos viendo con los muchachos que van al servicio social. No es lo mismo hacer la práctica en un centro hospitalario que el que se desplaza a las comunidades, a lugares remotos, el que se desplaza a La Mosquitia, el que se desplaza a Roatán. Entonces hay que ponerle condiciones, y eso necesita revisarlo y reformarlo. Pero hay otros grandes temas que le decía, la Secretaría de Salud necesita trascender. Ahorita todos estamos orientados al tema de la atención del paciente en los establecimientos de salud, curación. Necesitamos trascender al tema de la prevención, de la promoción de la salud, pero esto implica reformas, y siempre
Y la reforma no implica que nosotros tenemos que tocar recursos humanos o conquistas de los gremios sindicales, no, son procesos de capacitación, de modernización, de motivación, de incentivos para poder lograr los resultados que nosotros estamos esperando en el sector salud. Ok, voy a hacer una tercera pausa comercial. Me dicen por acá, hola, un saludo de este programa para nuestra diputada Ariana Melissa Vanegas. Nos sentimos orgullosos de saber que tenemos diputada en el Congreso. Atentamente, Bianca Recarte. Hago una pausa comercial. Cuando regresemos, el diputado Juan Carlos Vir me dice, ojo con el artículo 11, que tiene un vínculo con el tema de las transferencias municipales, y también me dice Elvin Canales, ojo también con el artículo 13. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. No hay mejor alegría en la vida como aquellas pequeñas victorias. Los momentos valiosos se guardan en el corazón. Celebremos que somos familia y que nada nos va a separar. Que si juntos luchamos el sueño se puede lograr. Bank le damos valor a tus ahorros. En tiempos de celulares y autos con GPS, en una época donde nadie quiere perderse ni perder tiempo, nada mejor que un guía para que descubras el camino por tu cuenta. Venía Tegus, venía más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. La Alcaldía del Distrito Central te invita a realizar el pago de tu impuesto de bienes inmuebles, obteniendo un 10% de descuento por pronto pago. Gracias a tu contribución se han podido lograr muchas obras sociales brindando beneficios como guarderías municipales, restauración de parques, clínicas, seguridad municipal, infraestructura y muchos más beneficios. Tus impuestos son obras. Alcaldía Municipal del Distrito Central. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. Ahora viene y desarrolla realidad aumentada aplicada al marketing. Creamos experiencias que permiten que su marca logre un punto emocional en la vida de sus usuarios y se pueda posicionar. Gracias a Honduras Startup llevaremos nuestro emprendimiento al siguiente nivel. Desarrollaremos una plataforma que hará que la realidad aumentada sea accesible a todo el mundo. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culan del vehículo es responsabilidad de todo conductor, así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea el adecuado. Todo mensaje pueda esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consultamos para la seguridad de sus estudiantes. ¿Cree usted que deben realizarse operativos permanentes al interior de la Universidad Nacional? El 100% vota por la A, que es el sí. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le consultamos para la seguridad de sus estudiantes. ¿Cree usted que deben realizarse operativos permanentes al interior de la Universidad Nacional? El 100% vota por la opción A. Aquí me envía un mensajito Roberto Ramón Castillo, dirigente del Partido Nacional de Honduras. Y me dice, buenos días Eric, pregúntele a la ministra si sabe cuánto era el presupuesto de salud en 1995 y cuánto es ahora. Y que lo dolarice y así se dará cuenta que mientras sube la población el presupuesto asignado es menor a 1995. O sea, en el tema proporcional, ministra. Definitivamente. Tenemos que aceptar, ¿verdad?, que el presupuesto a la Secretaría de Salud no ha sido analizado, pero tampoco ha sido controlado. Porque es que eso hay que ver realmente si el presupuesto asignado ha sido optimizado y ha sido bien utilizado, es el primer principio. Y digamos ahorita, por ejemplo, que se va a tener que incrementar el presupuesto porque ahorita tenemos que destinar cerca de 500 millones en todo el pago de las conquistas de los gremios, de todos los colaboradores de la salud.
ahorita con el salario mínimo, con el ajuste que se hizo, el ajuste a los odontólogos, ajuste a los trabajadores sociales, ajuste a todos los diferentes sectores de salud. Necesitamos inyectarle como 500 millones y eso el gobierno ha dicho sí, pues lo vamos a hacer, porque son conquistas ganadas. Ministra, usted me ha sido un buen comentario y aquí en el primer foro que usted compareció como secretaria de Salud, usted hizo un reto de reducir y combatir el tema de la mora quirúrgica. ¿Cómo avanza ese proceso? Bueno, nosotros junto con el presidente de la República prometimos que vamos a eliminar la mora quirúrgica en Honduras. Y yo quiero anunciarle a la población, vamos ya con una reducción del 25%, estamos trabajando de manera simultánea en 7 hospitales que están trabajando, hemos contratado estamos invirtiendo 20 millones de lempiras en la contratación de equipos completos en los hospitales que ya están trabajando en lleno, en jornadas por la tarde o domingos, porque no podemos parar la actividad normal, pero sí esta es una deuda con la población, así es que nosotros vamos con ese 25 y lo vamos a cumplir. En noviembre, Eric, usted aquí va a tener el reporte completo de todo el trabajo que el equipo valioso de la Secretaría de Salud está realizando y vamos a cumplir. Estamos trabajando en el tema de medicamentos. La próxima semana estamos anunciando la contratación de un número importante de recursos humanos para los hospitales en todas las áreas. Estamos contratando médicos especialistas, generales, auxiliar de enfermería, personal, enfermeras profesionales, técnicos, hasta personal de limpieza, que no es la suficiente cantidad que demandamos, pero estamos haciendo un esfuerzo. El presidente nos está inyectando con una cantidad de como aproximadamente de 100 millones. Esto incluye, le decía, la habilitación de esos 71 centros de salud que han estado cerrados por una u otra razón y que ahora debemos aperturarla. Yo creo que vamos trabajando en una buena lid. Próximamente le presentaremos al pueblo hondureño todo ese plan de intervención que llevaremos, incluyendo allá al occidente, diputado, que hay todo un financiamiento. Siempre está pendiente, Juan Carlos, del Hospital de Occidente. Claro, es una persona que ha apoyado mucho a ese hospital. Debo darle buena noticia, se va a reformar completamente ese hospital, pero debemos ver todo el proceso de gestión interna para que toda la inversión que hagamos no se quede ahí dando beneficios por término de 2-3 años, sino que sea permanente. Ok, diputada Vanegas. Solo para apoyar a la ministra en lo que pues contempla también y parte de la reestructuración, y es que el secretario de Estado en el despacho de salud no puede realizar una modificación de presupuesto de un renglón a otro en este momento. Si lo hace, tiene serios problemas legales. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene que ir al Congreso a pedirle permiso al Congreso, permiso a Finanzas, por una estructura que usted quiera mover. Y usted sabe que el problema de salud no es igual que tratar el tema policial, que se van a comprar, por ejemplo, 10 equipos todos los años. Entonces, en salud las cosas cambian según el mes, según la epidemia que exista, según el problema que resalta en ese momento. Entonces, el que está en la titularidad debe tener esas facultades para decir, este año no ocupo invertir en este equipo, entonces es dinero que estaba presupuestado para esto, lo debo invertir en la prevención o en la promoción de la salud, por darle un ejemplo, pero no lo puede hacer en este momento. Y comparto con lo que ella dice, no podemos seguir solo con el modelo curativo, debemos iniciar una manera más acertada y más acelerada para promover la prevención en salud. No va a haber presupuesto alguno que nos aguante atendiendo tanta gente enferma. Debemos enseñarle a la población cómo se cuida, cómo enfermarse menos. Y aunque parezca, y algunos medios de comunicación en redes sociales a veces lo toman de otra manera y dicen, no, es que lo mejor es no enfermarse. Pues por supuesto lo mejor no es enfermarse, pero debemos enseñarle a la población cómo hacer para no enfermarse. Y termino con decirles que el tema de la gobernanza en la Secretaría de Salud ha sido también una gran voluntad política, porque no podemos seguir teniendo procesos, por ejemplo, que el mismo que contrata sea el que evalúe el personal. Si yo contrato un médico hoy y me toca evaluarlo en junio, entonces yo voy a decir que está bien el médico, ¿verdad? Entonces deben existir, insisto, mecanismos de control externos a la Secretaría de Salud para que determine si este personal está realizando sus funciones correctamente o no. Y recalcar, porque ahí veo algunos mensajes con algunos dirigentes sindicales que malinterpretan lo que nosotros decimos.
En este momento no podemos decir quién es paracaidista o no, lo recalco y lo digo insistentemente, no podemos decir este personal se va a ir. Ahora, si usted fue contratado para X actividad y usted no la realiza, ahí sí tiene que preocuparse en este momento. Pero el trabajador que realiza su trabajo de la manera correcta, en este momento tiene que sentir una tranquilidad por parte de las autoridades de salud y también por parte de los gremios y el sindicato, para que tenga la plena seguridad que no va a pasarle nada a ese trabajador que realiza sus funciones de manera adecuada. Ok, antes de hacer esta pausa, le voy a presentar el artículo 11. El artículo 11 porque el diputado Juan Carlos Elvir me hacía énfasis sobre la vinculación de este artículo 11 con el tema de las transferencias municipales para los alcaldes. Me dice aquí, dice el artículo 11, las municipalidades deben priorizar los fondos que el Estado les transfieran anualmente para el mejoramiento del sector de salud y educación, tal y como lo establece el artículo 91 de la Ley de Municipalidades, para la cual la Secretaría de Estado en el despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización debe constatar la inversión realizada por cada municipalidad previo el otorgamiento de las siguientes transferencias a realizar en el año 2019, debiendo informar a la Secretaría de Estado relacionadas. Juan Carlos Elvir, comentario final. Bueno, yo estoy claro de que cada vez que veo ese decreto, estoy seguro que sabiamente va a tener que separarse el tema de salud y educación en un mes, va a tener que suspenderse más temprano que tarde la discusión de este decreto, pero lo que no debe dejarse es el replanteamiento de cambios áreas respecto al tema de reestructuración. Y algo importante que la señora ministra dijo, es de vital importancia recuperar la red primaria, que es la red de atención, y obviamente que permitiría que dejemos de estar generando turismo de pobreza a los hospitales públicos en vía de atención, que se miran desbordados con respecto al tema, y obviamente que no solucionen y encarecen el costo de intervención tanto para la ciudadanía como lo que corresponde a la estructura del Estado. Entonces, en ese sentido, creo que es de vital importancia, señora ministra, buscar la manera de empoderar a los alcaldes municipales con respecto al nuevo modelo de gestión de salud, porque hay un desconocimiento con respecto a las redes, hay desconocimiento, y de remate, y yo quiero decirlo por experiencia, he visto acciones en el pasado inmediato pretendiendo descentralizar o tercerizar los servicios, pero obviamente que sin las condiciones apropiadas de formación en lo que corresponde a lo que significa administrar un sistema de salud. Y otro criterio también que debe valerse, hay que pensar en las instituciones. La señora ministra está ahí hoy, pero dentro de 2 o 3 años de repente ya no sea ella la ministra, y cada vez venimos como evolucionando, dando tumbos, porque al final de cuentas las instituciones son permanentes y las personas no son permanentes. Tenemos que pensar en el tema de sostenibilidad de cada uno de los procesos a la hora que se replanteen esos criterios para que sea de manera responsable, generar los indicadores que sean necesarios. Yo he venido criticando en el pasado inmediato el problema grave que está pasando con el tema de lo que ha venido sucediendo en salud, es que basado en los fondos y en la asignación de los fondos y las condicionalidades que ponen los organismos internacionales, se está atendiendo con gran prioridad el tema materno-infantil. Pero a la hora de tercerizar los servicios, todo el componente materno-infantil se mira desbordado por las emergencias, por la falta de atención de la red primaria, consumiéndole el presupuesto en traslados, en otras acciones que tiene que hacer, y obviamente no cumplen con los requisitos que significa hacerlo. El otro criterio también es que los indicadores que han estado en esos modelos de gestión en estos momentos son pobres, son relativamente pobres. Yo cuando vi los indicadores que se exigían en el Hospital de Occidente para lo que podía la descentralización, yo dije, eso es fácil de cumplir, es ridículo, más bien a las necesidades y magnitud de lo que quiere hacer. Que se quieren descentralizaciones o se quieren tercerizaciones responsables, y cuando digo tercerización no es exactamente, yo le garantizo a usted que usted está contento con ese comité de apoyo que existe ahí, está contento con esa fundación que está en el Hospital San Felipe, porque es gente muy responsable que ha logrado hacer las acciones. Mucho se habla del tema de privatización. Yo creo que el tema de privatización se vuelve irresponsable cuando se vuelve un negocio, cuando se vuelve un fin de lucro, cuando se vuelve algo que se vuelve una amenaza para el acceso a la salud, y en esa parte es importante. Hacer valer algo que es de vital importancia. Creo que hoy más que nunca es una oportunidad. Las municipalidades, yo estoy seguro que ese artículo y ese decreto no es necesario. Ya están invirtiendo. Lo que sí es necesario es centralizar las prioridades del gobierno central con respecto a las prioridades que la municipalidad y el mismo pueblo le demanda con respecto al tema. ¿Qué es invertir en salud y en esa red primaria?
y obviamente a través de eso yo estoy seguro que no va a haber ninguna dificultad. Es más, no necesitan ese artículo. Fácilmente la Secretaría puede sentarse con los alcaldes, puede sentarse con las mancomunidades, hacer acuerdos con respecto a ello, y yo estoy seguro que van a identificar una cantidad de recursos en una municipalidad para poder entender que sí se está priorizando el tema y que en este caso las transferencias no van a tener ningún trastoque. Vuelvo a lo mismo, para sintonizar. Yo estoy seguro que ese artículo y ese decreto no van a tener aplicación porque no se va a aprobar. No se va a seguir porque van a ser evacuados en la mesa de diálogo y a través de eso llegar a concertaciones con AMON o con los alcaldes municipales en otros campos para procesos de intervención con respecto a ello. Bueno, pero en el artículo 11 me parece un cierto grado de lógica el tema de la rendición de cuentas, porque hay alcaldes que sí apoyan el tema de salud y educación, pero hay otros que no. Bueno, aquí leo un mensajito, me dicen por acá, vemos por acá, compañeros. Ok, aquí me dice, me envían otro mensajito desde Tocoa, me dicen: la doctora Ariana y Colón confían en su gestión en cuanto a esta ley. Una persona joven que se esmera por sus pacientes. La doctora Ariana Vanegas, y la saluda Kenia Turcios desde Tocoa, Colón. Hacemos una pausa, gracias al diputado Juan Carlos Elvin por habernos acompañado. Venimos con un mensaje final de parte de Elvin Canales, la diputada Vanegas, y también de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Ya regresamos con Foro Canal 10. En el instante que supe que venías en camino te amé, y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Yo también tengo un sueño que tiene que ver con la basura. Creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura. Yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo. Yo siento que creen que tirar basura es bonito, pero no es verdad. Hasta nuestras autoridades dicen: paremos de botar basura. Trabajando juntos podremos terminar con esto. Yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura. Los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura. Tratemos de botar la basura en su basurero. Es una tarea fácil que todos podemos hacer. Si paramos de tirar basura, nuestro país será más lindo. Yo tengo un sueño. El sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes. Por favor, traten de completar este sueño. Un día lo vamos a lograr. ¡Nunca tiren más basura! Movimiento Nacional por una Honduras brillante. Por la transformación del sistema educativo nacional, en Canal 10, en forma conjunta con la Secretaría de Educación, las universidades hondureñas y todos los actores especialistas en el campo educativo, estamos realizando el impostergable debate que nos dará las conclusiones para lograr un sistema educativo que responda a las exigencias del siglo XXI. Padres de familia, maestros, especialistas y profesionales de los distintos ramos deben participar en este histórico debate educativo. En Canal 10, el canal pensado para educar a Honduras. Vemos como 2 botellas de vino caen al suelo sin explicación alguna. Lo inexplicable, enigmas del universo. En tu programa Está Pasando. Ahora se pone más interesante. Usted está viendo Foro Canal 10.
Le consultamos para la seguridad de sus estudiantes. ¿Cree usted que deben realizarse operativos permanentes al interior de la Universidad Nacional? Si cree que sí, vote por la A. Si cree que no, vote por la B. El 100% vota por la A y usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Me dice aquí, a través de un mensajito, el alcalde Carlos Miranda de Comayagua. Buenos días, me dice, las alcaldías invertimos en salud, pago de enfermeras, doctores, reparación y construcción de centros de salud. Además, las transferencias ya vienen condicionadas por gobernación, me dice. Las alcaldías invierten también de los recursos propios, me dice aquí el alcalde Carlos Miranda de Comayagua. Y también aquí me envió un mensajito el alcalde de San Manuel Cortés. Lo que están pidiendo respecto a la facultad de la ministra de poder utilizar el presupuesto según la circunstancia es absurdo, me dice. Eso equivaldría a que los alcaldes no pidamos autorización a las corporaciones para modificar los presupuestos. Lo que aplica es la elaboración de un instrumento ágil que abarque lo más prioritario. Me dice acá el alcalde de San Manuel Cortés. Comentarios para el alcalde de Comayagua y el alcalde de San Manuel Cortés, ministra. Reconocer que la verdad es que la mayoría de los alcaldes municipales están haciendo una gran inversión en el sector salud, lo hemos verificado. Ya lo decía el alcalde Miranda, hay pago de médicos, enfermeras, el personal de apoyo, eso es innegable, ¿verdad? Así como también hay alcaldías que le han prestado poca atención y yo creo que hacia ahí va el decreto. El tema del alcalde de San Manuel que habla del presupuesto, las modificaciones son necesarias en este momento. No es posible que para hacer una modificación interna ya sea del presupuesto de un hospital o de la Secretaría, hay que ir a solicitar la modificación hasta el Congreso Nacional, después esto viene a Finanzas, bueno, y es un trámite burocrático que se lleva, cuando lo ideal es que todos los titulares deberían tener facultad de hacer modificaciones internas, tomar decisiones y dar respuestas oportunas y adecuadas en el momento, y sobre todo en el tema de salud, ¿verdad? Perfecto. ¿Un breve mensaje final, ministra? Bueno, decirle a la población, ¿verdad?, que estamos desarrollando todo un plan de acción. Ya llevamos 4 meses, pero hemos estado buscando el financiamiento para poder implementar procesos, iniciando con adecentar la Secretaría, eliminando la corrupción, que eso es uno de los temas que ha afectado tanto, pero es un trabajo que está siendo acompañado por diferentes sectores, ahora acompañado por los gremios sindicales, y esto es importante, decirles que hay mucha voluntad del presidente de la República en promover cambios, y ese proceso de transformación de la Secretaría de Salud va orientado a que haya menos pacientes en los hospitales y que nos aprendamos a enfermarnos menos, como decía nuestra querida diputada. Ok, 30 segundos para su mensaje final. Bueno, primero reconocer que estos espacios son importantes para la conocer a la población que estamos trabajando juntos, y que hoy por hoy pues hay un revuelo en la cuestión de este anteproyecto, pero que al final creo que lo más condicional va a ser retirarlo y decir a la ministra por la paz del país, por la paz de los trabajadores, y sentarnos en diferentes mesas a poder trabajar, ¿cómo se llama?, para que evaluemos realmente cada una de las condiciones que queremos para nuestra Secretaría, y de esa manera buscarle una atención de calidad al paciente. Su mensaje final, diputada Ariadna Vanegas. Agradecer por el espacio, ministra Elvin, de verdad que ha sido una buena mañana, y decirles que el proyecto de ley está suspendido, el presidente del Congreso Nacional lo suspendió ayer, pues mantuvo su posición de que el proyecto de ley está suspendido en este momento. Segundo, que se van a separar los equipos de trabajo, una mesa salud, una mesa educación, para realizar una mejor discusión con todos los actores que quieran involucrarse y que tengan pues a bien trabajar en pro de la salud y de la educación del pueblo hondureño. Y por último, agradecer la voluntad política que tiene el presidente Juan Orlando de instalar estas mesas de diálogo, al igual que el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, para que lleguemos a grandes consensos. Y finalizo con esto: usted, María, Juan, Pedro, que realiza sus funciones correctamente y que realiza su trabajo de la manera más correcta, no tiene por qué preocuparse. A ustedes gracias por habernos acompañado, y gracias a usted, amigo televidente, por su audiencia. Nos veremos mañana siempre en punto de las 7.
alegría, ten diversión. Aquí tenemos lo que buscas. Tenemos sábado. Sintonízanos este y todos los sábados de 2 a 4 de la tarde y te garantizamos entretenimiento total. Tenemos sábado, donde está prohibido el aburrimiento. Solo aquí, por TEN, Canal 10. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Canta el viento, lento y contento. El siguiente programa es apto para toda la familia.